Noticias 24. Ya estamos de regreso en las noticias para contarles que hay preocupación por el aumento de casos de virus respiratorios, principalmente en adultos mayores. Mientras la ocupación de las camas críticas pediátricas ha descendido, no ocurre lo mismo con la que corresponde a los adultos mayores, el que llega ya a un 86% de ocupación a nivel país. Queremos profundizar en este tema junto al doctor Rafael Jara, geriatra del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, doctor, lo primero para entender la situación, ¿por qué en esta fecha caen los niños y comienzan a hacer jornadas de cuidado para los adultos mayores? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que los mayores tienen muchos más factores de riesgo como para contraer enfermedades tanto virales y después complicarse con enfermedades bacterianas. Tienen muchas enfermedades, a veces enfermedades respiratorias crónicas, como enfermedad bronquial obstructiva crónica. Tienen otras comorbilidades, como enfermedades cardíacas, que también pueden predisponerlos. Otras veces hay discapacidad, dificultad para moverse, lo cual impide muchas veces que tengan una actividad respiratoria, ventilatoria adecuada. Hay fármacos que también pueden predisponer a tener infecciones, como es el caso el caso de los corticoides. Y hay personas que tienen, por ejemplo, las personas que tienen deterioro cognitivo, las personas que tienen demencia, muchas veces tienen cuadros que les va costando expresar. Entonces tienen síntomas, les molesta algo, pero no lo saben decir, a veces no tienen el lenguaje suficiente. Y el mes de julio es justamente el mes donde los problemas respiratorios estadísticamente son los más severos en nuestro país históricamente. La gente siempre dice pasé agosto, pero en realidad es julio el mes más duro. Ya, o sea, esto está recién comenzando para los adultos mayores, se vienen días más críticos. Exactamente. Desde ese punto de vista, doctor, ¿aguantará la red? Ya estamos en 86% de ocupación de las camas críticas y estamos a 10, 11 de julio. Nos queda todo el invierno prácticamente. O sea, esto depende de varias cosas que podamos hacer. Una de ellas es la principal, hacer una cantidad de vacunaciones adecuadas. La gente se ha vacunado menos este año, tuvieron una carga de vacunas muy importante por el COVID, muchos le tienen temor a los efectos secundarios, pero en realidad la vacuna de la influenza, que es la que está baja y que hay que realizar, es una vacuna muy segura, que disminuye mucho el riesgo de tener enfermedad grave, que disminuye el riesgo de tener hospitalizaciones o pasar enfermedades respiratorias muy severas. Entonces, creo que es la primera medida. Otras medidas importantes son mantener una adecuada nutrición con abundantes frutas, verduras, ya asegurar la carga de proteínas de las personas. Otro de los elementos es el ejercicio. El ejercicio, por ejemplo, cuando una persona hace ejercicio, entrena el aparato respiratorio. Entrena todo el organismo, pero el aparato respiratorio, por dar un ejemplo, mejora la capacidad de la musculatura que mueve a los pulmones, la musculatura que nos permite respirar, la vuelve más eficiente y disminuye el riesgo que una persona caiga en insuficiencia respiratoria y requiera una hospitalización, requiera ventilación mecánica o elementos asociados. Ya. Entonces, hay cosas que se pueden hacer antes. ¿Ya? Pero usted entonces, doctor, perdón, ¿usted recomendaría que las personas que no se han vacunado lo hagan, a pesar de que ya estemos en el pic, que estemos en invierno, todavía van a tener un buen efecto en el organismo en caso de contraer una enfermedad? Cuando una persona se vacuna, aproximadamente en 2 semanas o algo así, ya puede tener una protección generada por esa vacuna. ¿Ya? Ahora, si la alimentación es adecuada, si hay ejercicio de por medio, si hay buenos hábitos de salud, ¿ya? También eso mejora. Y lo otro que puede ayudar y que es muy importante es controlar las demás enfermedades. Una persona diabética que tenga buen control metabólico, una persona que tenga insuficiencia cardíaca, ¿ya? O una enfermedad respiratoria crónica, que traten de cuidarse lo más posible siguiendo las indicaciones habituales de sus médicos, o si es posible vayan a controlarse, porque eso disminuye el riesgo de que la enfermedad sea más grave. Ya. ¿Y los días más críticos se vienen principalmente para los adultos mayores que están en la región metropolitana o esto es para igual en todo el país? Se lo pregunto porque acá tenemos el factor extra que es la contaminación, que está más o menos hace ya varios días en Santiago, para qué decir en Temuco, en Osorno, en Coyhaique, lugares donde hay mucha calefacción a leña.
Ese punto es muy importante, ¿eh? Porque la circunstancia y el ambiente que vive cada persona mayor varía mucho a lo largo del territorio, pero en todo el país tenemos frío, en todo el país tenemos a veces humedad, ya en Santiago tal vez quisiéramos más lluvia, pero la humedad puede ser otro factor. Es muy importante también que la gente tenga contacto con su familia, que no se quede sola, que no se quede aislada, pero la contaminación afecta en las ciudades grandes, ya afecta, digamos, de forma muy... es poco evidente al principio, pero después uno lo ve en las estadísticas cómo van subiendo, van subiendo la incidencia de cuadros cada vez más severos. Así es que sí, los días de mayor contaminación hay que tener cuidado, no hay que salir, no hay que hacer actividad física. Ojo con la gente que utiliza leña, por ejemplo, para la calefacción. En el sur, que se usa mucho, que aunque haga frío, si usan leña tienen que tener buena ventilación, abrir ventanas, asegurarse de que no haya humo. En las ciudades donde hay polución por los escapes de los vehículos, por los gases vehiculares, fijarse en los días que haya recomendaciones de no hacer actividad física y ser particularmente cuidadosos en eso. Ya. Doctor, ¿y ante qué síntomas es oportuno concurrir a un servicio de salud y cuándo se puede de alguna manera manejar esta situación en la casa? ¿Cuáles son los síntomas de que uno ya está un poquito más grave? Siempre poniéndonos en el caso de los adultos mayores, por cierto. Probablemente lo que más pueda llamar la atención es la dificultad respiratoria. La sensación de que falta aire, ya es lo que se llama disnea, ya es probablemente el síntoma más importante. En los mayores, por ejemplo, no hay que esperar fiebre. Muchas veces los mayores no hacen fiebre aunque estén haciendo infecciones importantes. También la fatigabilidad, el cansancio. Lo otro que pueden tener es estados confusionales, ya muchas veces las enfermedades respiratorias se manifiestan por un delirium, por un trastorno de la conciencia donde la persona se pone inatenta, hace confusión, puede tener alucinaciones. Ante esas manifestaciones hay que hacer consulta de todas maneras. ¿Ya? Y quedarse en la casa es bueno en la medida que una persona esté cómoda, ¿ya? Pero siempre con la supervisión de alguien, o siempre, si existe la duda, que alguien del sistema de salud vaya observando la situación. Ya, y si una persona está enferma, ¿usted le recomienda que se quede en la casa, levantada, acostada, que se pegue una buena ducha caliente? ¿Sirven esas como remedio si es una casero o parte de mitología? Que puede estar en la casa, el ideal es que se mueva, que se levante, que el reposo sea relativo, que no se quede en la cama, que se vista, que camine bien abrigadito, que almuerce en pie, que no deje de moverse. La gente muchas veces cuando sale de la cama tiene riesgo de enfriarse, pero se enfrían sobre todo porque dejan de moverse y se quedan quietos, y eso puede provocar una disminución de la temperatura. En cambio, si una persona mantiene actividad, hace un poquito de ejercicio, camina, y deambula, aunque sea solo por la casa, la musculatura va a funcionar, todos los efectos beneficiosos del ejercicio van a intervenir, va a mejorar la parte respiratoria, va a mejorar lo cardíaco, y el paciente va a estar en el fondo más protegido que si estuviera en la cama sin movimiento. Ya. Doctor, respecto a las duchas calientes, sí. Pueden por un momento aliviar molestias, sobre todo cuando hay dolor muscular, pero el riesgo está que se enfríen después de la ducha. Entonces, la verdad es que no es lo más recomendable. Ya. Doctor, y respecto a las camas críticas, hace unas semanas cuando tuvimos el pic de virus sincicial en los menores de edad, conversábamos con muchos doctores y decían que era muy difícil reconvertir una cama de adulto a niño por la falta de pediatras y de especialistas. En el caso de los adultos mayores, ¿es más fácil hacer esta reconversión de camas críticas que además ha mandatado el Ministerio de Salud cuando se llega al 90%? Estamos en el 86% de ocupación a nivel país, o sea, pronto debería comenzar a reconvertirse las camas en todo Chile. ¿Es muy complejo o no? Yo creo que la mayoría del sistema de salud hospitalario en Chile está adaptado para los mayores. Y ya tenemos la experiencia que nos dejó la pandemia de COVID, que fue tremenda, fue una verdadera tragedia en muchas situaciones,
Pero creo que los sistemas de salud nuestros tienen mucha experiencia al respecto. Yo confiaría en que si se dan las señales en forma oportuna, las administraciones hospitalarias y las jefaturas de servicios saben muy bien lo que tienen que hacer. Yo pienso que no debiera ser tan difícil. Ya, pero es una opinión. En el caso de un adulto mayor, usted es geriatra. Hay muy pocos geriatras en nuestro país. No van a dar abasto, obviamente, en esta crisis. ¿Cualquier doctor puede tomar el papel de jefe de una cama crítica para un adulto mayor, una persona que tiene, no sé, más de 80 años, que quizás está en una situación delicada o no? En general, el manejo de las enfermedades respiratorias, las personas mayores lo puede manejar un grupo mucho mayor que el de los geriatras. Los internistas, por ejemplo, están muy bien preparados para atender infecciones respiratorias en personas mayores. La geriatría lo que hace es complementar muchas terapias para mejorar la funcionalidad, conoce más en detalle algunas cosas, pero hoy en día, felizmente, las generaciones nuevas de médicos ya tienen alguna formación en geriatría, hay cursos de pregrado en geriatría en las universidades y cada vez estos cursos son mayores, así que el conocimiento para manejar yo creo que no debiera faltar tanto como era hasta hace relativamente pocos años. ¿Ya? Yo llamaría a una cierta tranquilidad en la población al respecto. Los geriatras estamos dispuestos a apoyar, generalmente en los hospitales donde hay geriatras, nosotros apoyamos al resto de los grupos cuando somos requeridos a través de interconsultas o a través de capacitación. Ya. Doctor, ¿y cuáles son los días críticos que vienen ahora? Estamos a 10 de julio, usted cuando tiene que mirar estas semanas epidemiológicas de alguna manera dentro de julio, ¿de aquí a fin de mes va a ser semanas críticas o esto debería comenzar a caer en algún minuto? Lo que pasa es que se está esperando un pic de influenza, ¿ya? Yo no sé exactamente cuándo va a ser, ¿ya? Pero uno tiene que, ya teniendo el conocimiento de que esto puede ocurrir, tiene que tomar medidas especialmente serias al respecto, ¿ya? Mejorar la vigilancia clínica, cuando se atienden pacientes en consulta, hacer buenos exámenes físicos, ser detallados en cuanto a la indagación de cuadros respiratorios en los mayores, que dicho sea de paso tienen la presentación clínica de los cuadros en los mayores es un poco distinta, entonces exige ser más acucioso, ¿ya? Eso en cuanto al equipo médico. ¿Ya? Y como le decía, la población puede contribuir muchísimo si toma las medidas que yo le contaba al principio. Ya. Buena alimentación, ejercicio, cuidar las enfermedades, las comorbilidades, las enfermedades asociadas, vigilar los medicamentos, consultar en forma adecuada cuando se produce un cuadro. La gente siempre ayuda mucho cuando se le dan indicaciones adecuadas frente a estas situaciones. Los medios de comunicación, la verdad es que muchas veces han hecho maravillas al respecto. Sí. Doctor, y solamente para despejar la duda, una cosa es la influenza y otra es la neumonía. ¿Cuánta distancia hay entre esas dos observaciones, entre esas dos enfermedades? Claro, la influenza es la infección viral, ¿ya? Que afecta al pulmón, pero la neumonía es ya una inflamación mayor donde se produce una inflamación de un área del pulmón que puede ser pequeña o extensa, o en uno o en los dos pulmones, ya puede ser, por eso quiero decir, puede ser leve, puede ser grave o gravísima, ya, pero es un cuadro más severo. Ahora, ¿qué distancia hay entre una y otra? Está dada por las condiciones del paciente, si tiene otras enfermedades, si tiene estos predisponentes, digamos, físicos, si está desnutrido, si tiene poca movilidad, si tiene un deterioro cognitivo que le impide informar los síntomas. Segundo, si hay un retraso en la atención clínica de este cuadro, si no se acude a tiempo al servicio de salud, podría ser una causa de facilitar que un cuadro viral llegue a ser una neumonía. Doctor Rafael Jara, geriatra del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, muchas gracias por esta entrevista. Ojalá que no pase a mayores, que la red de salud se comporte de buena manera frente a este pic que está por comenzar. Sí, bueno, yo le agradezco mucho la entrevista. Creo que, como le decía hace un minuto, los medios de comunicación pueden muchas veces aportar muchísimo en estas situaciones y generalmente ayudan mucho. Así que los que agradecemos somos nosotros. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Buenas tardes. Usted también. Hasta luego.